Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen a través de Nación TV, de Teleislas, de Telepacífico y Telecafé, donde todos los días compartimos con ustedes diferentes programas para prevenir, para educar, para orientar. Este no es un programa para contar que sea medicina alternativa o naturismo. No, aquí contamos los procedimientos terapéuticos de la medicina con todas las especialidades, haciendo énfasis en el concepto de la historia clínica, del peligro de la automedicación, del peligro que a ustedes les cambien las fórmulas en tantos sitios. No se dejen cambiar las fórmulas, que están jugando con su salud. Infortunadamente muchos laboratorios ofrecen comisiones y demás a vendedores, y lo que hacen es cambiar las fórmulas de quien ha hecho un diagnóstico, y están jugando es con su salud, para que tengamos un poco de conciencia en eso. Hoy vamos a hablar de una de las enfermedades que más automedicadas están, y es el dolor. Y si cualquiera de ustedes quiere ser médico, compran un vademecum y simplemente ahí dice dolor, y ahí dice todo lo que se pueden tomar para el dolor. Pero el concepto no es tomarme un analgésico para el dolor. El problema es entender de dónde viene el dolor, la causa del dolor. A mí me preocupa mucho cuando a nivel nacional sacan comerciales que le quitamos el dolor. Tenemos el medicamento para el dolor de cabeza. Esto, para el severo dolor de cabeza, tome esto. Y ahí dicen para cuál dolor de cabeza. El de la hipertensión, el de una neurocisticercosis, que es un parásito. Y ese es el problema cuando tenemos que recibir derrames cerebrales en personas que se están tomando estos analgésicos que la gente está promoviendo en medios de comunicación sin un diagnóstico. Para hablar del dolor tenemos que hacer un campo muy importante, y estoy con Raúl Londoño, que es la persona que nos maneja a nosotros el dolor. Y Raúl es una persona que en la consulta le remitimos para manejo del dolor desde el concepto de la medicina integral. Vamos a hablar un poco, Raúl, de todo este proceso con la quiropraxia, con la electroacupuntura, con todas las terapias que nosotros tenemos complementarias para el manejo del dolor. Bueno, buenos días a todos los televidentes que nos acompañan. Buenos días, doctor Rojas. A ver, cuando el paciente viene remitido por un cuadro de dolor cualquiera, lo que hacemos es primero tener en cuenta la historia clínica por la cual está siendo remitido, y miramos ese cuadrito de dolor hasta dónde está siendo agudo, si es crónico, para saber qué manejo vamos a hacer con el paciente. Lo que más hemos estado manejando es lo que tiene que ver con problemas de columna, ¿sí? Nervio ciático, manejo osteomuscular. ¿Qué hacemos primero? Cuando tenemos un problemita de dolor de espalda, que está siendo ocasionado por un problema de escoliosis, desviación de columna, hernias, hiperlordosis, espondilosis, empezamos a hacer un proceso primero de liberación de tensión de la columna. ¿Por qué? Porque en la quiropraxia argumentamos que el dolor como tal no hace parte o no es más que una manifestación de una acumulación de tensión que posteriormente se somatiza en dolor. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento con Dani, que nos está ayudando hoy? Vamos a liberar primero columna, vamos a ayudar un poquito y vamos a hacer como un manejo de desbloqueo de toda la espalda frente al manejo del dolor muscular. Yo quiero con esta técnica que la gente entienda algo. Nos llegan muchos pacientes, como decía Raúl Andrés, con este tipo de sintomatología, y resulta que se cometen muchos errores en la casa. Téngame el micrófono un momentico, Raúl. Entonces la persona dice, me voy a poner las medias. Entonces empieza la persona así, y me va a caer. Y en ese ejercicio de ponerse las famosas medias es donde, claro, yo estoy en esta posición y la columna me hace un desplazamiento y empieza el dolor. Entonces, yo les hago una reflexión, una pregunta. ¿Ustedes creen que un analgésico va a ir a enderezar lo que se desplazó? No. Seguramente me quita la inflamación, me mejora un poquito la parte del síntoma. Pero ahí es donde tenemos que entender la historia clínica. ¿Usted qué estaba haciendo? ¿A raíz de qué? ¿Por qué fue el dolor? Ah, que se cayó, que se aporrió, que fue haciendo ciertas actividades en la casa. La gente en el baño empieza a enjabonarse y a hacer equilibrio con el otro pie enjabonado. Todos los días recibimos lesiones de columna por la famosa persona que se está bañando y no tiene la delicadeza de tener una silla o de tirarse al piso para poderse enjabonar, y ahí es donde daña la columna.
Y lo mismo pasa con la persona ya que está levantando la caja y la levantas con la espalda en vez de levantarlas con las rodillas. Y aparece ese dolor, que es lo que vamos a evaluar. ¿Cómo podríamos nosotros evaluar desde el concepto integral? El paciente viene a la consulta. Yo quiero que Daniel se pare un minutico porque hay algo que baja hacia allá, que la gente debe entender y darle la espalda a la cámara. Entonces, la gente, ustedes todos dirán, ay, yo le veo como la espalda más cortita, un hombro más caído, le veo muchas veces cuando están desnudos los pliegues glúteos, uno más caído que el otro, y es mirar, es evaluar. Sí, claro. Cuando el paciente llega, lo primero que nosotros hacemos es mirar como ese proceso de isometría corporal y miramos la horizontalidad de los hombros, ¿sí? Cuando vemos un hombro más caído que el otro, entonces entramos a determinar un proceso de escoliosis. Lo mismo, lo que tiene que ver también aquí con los surcos glúteos, también hay una pequeña inclinación y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, ¿sí? Hay cantidad de pacientes que llegan por un dolor X y a lo largo del diagnóstico y la consulta encontramos otra gran cantidad de condiciones de columna que puedan estar generando dolor, ¿sí? Entonces vamos a pasar con Dani aquí a la camilla, vamos a hacer todo ese proceso primero de ajustes, vamos a descomprimir columna para liberar tensión y luego pasamos con unos procesos complementarios con los que manejamos dolor. Bueno, como yo les decía, es observación. Es mirar que la persona tenga alguna desviación, algún cambio, y eso es muy importante porque la gente dice, es que tengo un dolor, nos vienen con mucha frecuencia y mi esposo me ha hecho un masaje. Y ustedes tienen que ver otra de las cosas importantes en el examen clínico, o por lo menos para que ustedes digan, tienen que consultar los cambios de coloración, que es otra cosa importante que debemos de evaluar. Si nosotros no tenemos claro el mirar, el observar, usted qué estaba haciendo, en qué trabaja, está en una moto todo el día, tantas actividades que son el resultado del dolor para uno poder entrar en ese proceso terapéutico. Entonces, hecho el examen, lo que vamos a hacer es unas maniobras, unos procedimientos que son importantes que la gente, inclusive muchos de ellos, vamos a dar unos tips para que ustedes en la casa puedan ayudar a manejar el dolor mientras pueden acudir a una consulta. Porque además otra de las cosas importantes, Raúl Andrés, usted siempre, como lo hacemos, está con el concepto ortodoxo de los exámenes diagnósticos. Sí, doctor, la mayoría de los pacientes que llegan acá ya han venido haciendo un recorrido, lidiando con un dolor de hace 10, 15 años, de ibuprofeno, de metocarbamol, de Voltaren, de tramadol, ¿sí? Y después de muchos años han tenido que acostumbrarse al dolor, esa es la frase, no, yo me acostumbré a vivir con el dolor, ¿Y ¿sí? los exámenes de laboratorio? Entonces, ¿qué hacemos? Pues el paciente normalmente llega con unas imágenes, ¿sí? Que obviamente nos sirven de diagnóstico, pero también nos hemos encontrado en el camino que después de una primera sesión, por ejemplo, el dolor persiste sin dejarnos ninguna mejoría. Entonces ahí nos tenemos que apoyar, por ejemplo, en las ecografías, porque hemos encontrado que gran causa del dolor lumbal no siempre es columna, hemos encontrado cálculos renales y pues ya el tratamiento es de un manejo completamente diferente. La radiografía, la resonancia. Radiografía, resonancias, gamografía ósea cuando es necesario, ¿sí? En todo eso nos tenemos que apoyar. Claro. Bueno, entonces después de ya tener todos los elementos en la mano, entonces ya uno dice, el paciente le puede hacer una manipulación, eso es como el que se va a inyectar las venas, después de un ecodoppler lo puedo inyectar, y eso es lo que tenemos que tener claro en el manejo del dolor cuando es en el sistema osteoarticular y columna. Ya regresamos después de este corte comerciales. Ahora, estamos en la consulta y ya en la consulta empieza un proceso de manejo del dolor después de toda una historia clínica, después de haber tenido toda esa evaluación de un grupo de médicos para uno poder decir qué es lo que tiene el paciente. ¿Cuáles son esas maniobras, Raúl? Bueno, primero lo que vamos a hacer es empezar a ajustar o a descomprimir columnas desde la zona lumbal, posteriormente torácica y finalmente cervical, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esas maniobras? Lo que vamos a hacer es descomprimir o liberar los niveles de tensión que se generan a nivel interarticular, ¿sí? Entonces vamos a empezar con Dani haciendo este proceso. Lo que vamos a hacer es elevar rodilla, ¿sí? Se toma como base la otra rodilla, el pie apoyado al lado de la rodilla. Inmovilizamos la parte superior del cuerpo, inhala hondo, exhala, relaja. Muy bien.
Ahora nos vamos a girar de lado hacia acá. Este proceso siempre va acompañado de la respiración. ¿Por qué? Porque cuando respiramos, oxigenamos. Oxigenamos el cuerpo, oxigenamos tejidos y entonces vamos a evitar que un paciente se nos pueda lastimar. Inhala. Aquí se están resumiendo ciertas actividades y ejercicios por factor de tiempo, porque es una terapia que dura más tiempo. Inhala. Exhala. Y muchas personas estarán viendo y dirán, pero a mi mamá con los 70 años, a mi papá, sí se le podrá hacer este tipo de ejercicios que aparentemente son tan exigentes. Voy a hacer en este momento precisamente un ajuste con Dani, quería aclarar eso. Este ajuste que voy a hacer acá lo podemos manejar con personas avanzadas en edad, de pronto con osteopenia, osteoporosis. ¿Por qué? Porque puedo proteger al paciente en la maniobra que voy a hacer. No se requiere de mucha fuerza. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, afuera. Perfecto. Muy bien, hacemos lo mismo en el otro lado. Inhala, inhala, afuera. Muchas personas se preguntarán, ahí sienten un chasquido, que personas que tienen escoliosis, lordosis, cifosis, todos esos diagnósticos de postura de la columna. A ver, lo que sucede es que debido a esas condiciones que tenemos poco sanas a nivel de higiene postural, están generando que vayamos generando estados de luxación y subluxación articular. Y la columna va generando esa desviación. Lo que hacemos con el proceso de quiropraxia es corregir o manipular columna. Inhala, afuera. Estas son terapias complementarias que hacemos en el manejo del dolor y lo que hace básicamente es, vamos a suponer que el cable de este micrófono fuera la médula espinal que va por todos los conductos de las vértebras y el hueso se desplaza y entonces está haciendo un pinzamiento de la médula y lo que estamos haciendo es corrigiendo esa posición de las vértebras. Esta maniobra que vamos a hacer en este momento nos ha servido bastante en el apoyo con el proceso de las personas que nos están generando bruxismo a nivel del apoyo que hacemos premaxilar con la doctora Adriana Maya aquí en Parque Médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque al descomprimir las cervicales, ese nivel de tensión disminuye. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Ese chasquido que ustedes sienten es la reacomodación, es digamos el posicionamiento que debe tener las vértebras cervicales. Vamos a sentarnos con las piernas derechas. Relajamos los dedos atrás. Inhala, exhala. Yo hago estos programas tal cual, sin editar, queremos es que la gente lo vea, que lo hacemos desde el corazón. Esto es una cosa que finalmente queremos que conozcan estos tipos de ayudas terapéuticas, porque es muy triste que al paciente le terminen diciendo, señora, se tiene que acostumbrar a vivir con el dolor. Lo suyo no tiene tratamiento. Tiene que tomar medicamentos el resto de la vida. Tiene que aguantarse el dolor. Claro, porque es que es un analgésico, no le va a hacer estos correctivos de las vértebras. Y en cambio estos procedimientos lo que hacen es liberar, descomprimir y el dolor desaparece sin necesidad de muchas veces tomar un medicamento. Ya aquí vamos a entrar a una terapia milenaria que es la acupuntura. Esto tiene todo un proceso, muchos dirán, ¿y por qué no tiene el guante? Este es prácticamente el guante de la aguja. Esto es un proceso que está protegiendo y aquí hay unos puntos de acupuntura, unos puntos que tiene que ver con esto es neuroanatomía, esto tiene que ver con una cosa que en medicina llama dermatomas, metámeras, y hay unos sitios de dolor que se estimulan con estos punticos que son superficiales, con estas agujitas, y lo que hace es mandar una información a la corteza cerebral para que llegue a ese sitio el estímulo del propio cuerpo y entre lo que llamamos la autosanación.
Bueno, en este momento estamos manejando con él puntos que tienen que ver con liberación de energía yang, porque en la medicina tradicional china se argumenta que todo lugar donde hay acumulación de energía yang se genera dolor, lo que llamamos tensión. ¿Qué es esa energía yang para nosotros? Aire, ¿sí? Hay un sistema que se llama sistema conjuntivo que eso está conformado por las pequeñas capas de aire que separan todos los microtejidos y cuando se acumula energía yang ahí es donde se genera el dolor, ¿sí? Tal como lo decían de pronto los abuelos ahora a tiempo, vamos a sacar un viento. ¿Qué era el famoso viento? Una acumulación de energía yang que estaba generando ese estado de tensión. Estas agujas se dejan un tiempo determinado y lo que está haciendo es un estímulo que ayuda a mejorar la parte del dolor por el mismo cuerpo. Y cuando yo hago con el proceso de autosanación, yo quiero que ustedes entiendan esta reflexión. Una persona tiene un accidente en una moto, entonces tuvo 4 fracturas, perdió un pedazo de tejido, sangre, y uno dice, ¿cómo hizo el cuerpo para ser capaz de recuperar, de regenerar, digamos, todo lo que se perdió? El cuerpo es sano, el cuerpo es inteligente. Lo que necesita es materia prima para que él tenga la capacidad de hacer un proceso reparativo. Entonces, que puedo pegar el hueso, voy a producir la sangre que perdí, voy a producir la piel. Pero el cuerpo no es capaz de hacer eso comiendo embutidos, gaseosas, carnes, lácteos, azúcares. No, necesita elementos necesarios. Entonces, lo que estamos es haciendo unos estímulos para que el propio cuerpo encuentre los procesos digamos, de mejoría y de sanación del paciente. Mientras vamos a este corte comercial, les vamos dejando actuando todas estas ayudas terapéuticas para que ustedes entiendan el manejo del dolor crónico. Y muchas personas se preguntarán, ante ese proceso de dolor crónico, ¿qué papel juegan estas terapias? Infortunadamente, en nuestras facultades de medicina no nos enseñaron, por cuestiones de tiempo me imagino, las muchas ayudas terapéuticas complementarias que existen para el dolor lumbar o el dolor de la columna. Pero hay muchas experiencias, esto que ustedes están viendo no nos llevan 20, ni 50, ni 100 años de ventaja, son 5.000 años. La acupuntura es tan vieja que esto que ustedes ven con agujas, la hacían con espinas de peces porque no existía el metal. Y por si quedan dudas, quiero que lean que el último premio Nobel de Medicina, el del 2015, se lo ganó unos chinos que estudiaron esto desde la parte científica y fueron los ganadores del premio Nobel de Medicina. ¿Qué estamos haciendo acá, doctor Raúl? Bueno, las copas de fuego, como se conocen en la medicina tradicional china y tailandesa, lo que buscan es ya empezar a actuar o a sincronizar puntos de desfogue de energía yang, o sea, los puntos donde esa energía yang se acumulan y posteriormente se equilibran ya liberando todo lo que tiene que ver con ese flujo de esa energía. ¿Por qué? Porque la energía que está acumulada no consiste solamente en liberarla o en limpiar el canal Zen como lo hacemos con las agujas de acupuntura, sino que además de eso tenemos que indicarle los puntos o las zonas de fuego por las cuales deben salir. Entonces lo que hace la copa de calor, la copa de fuego, es precisamente manejarlo de esa manera. Se puede confundir un poco con el manejo de las ventosas porque algunos puntos son similares. La diferencia con la copa de fuego es que, como su nombre lo dice, es caliente. Ella debe llevar el elemento fuego adentro. Cuando la copa se coloca ya va prendida y apenas hace el efecto vacío, pues simplemente succiona. Julián, si me puede hacer una aproximación de esta parte. Entonces, lo que hizo Raúl Andrés fue crear un vacío en estas copas y si ustedes ven esto que se ve morado es el tejido que está saliendo, las ventosas, los drenajes, los procesos de congestión liberan mucho el dolor. Mucha gente dice, menos mal mi hijo se cayó y se pegó un golpe en la cabeza y se la rompió y botó la sangre. Y no tuvieron que estudiar medicina para entender eso, porque hizo como un drenaje de ese proceso inflamatorio, lo que nosotros podríamos llamar que está haciendo una persona una flebotomía. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, y muchas veces hacemos unas punciones, lo que está liberando ese proceso inflamatorio. Y esto es mecánico.
Entonces uno tiene las dos opciones, pues me tomo una cantidad de analgésicos hasta que me dé una gastritis medicamentosa y un sangrado gástrico, o voy y manejo la fuente directa del paciente, donde nosotros le estamos haciendo estos estímulos, la quiropraxia, les estamos haciendo la terapia neural, la acupuntura, adicionalmente el enema, la desintoxicación, la dieta, porque también es muy triste, una de las causas principales del dolor crónico es lo que llamamos los tromboxanos, las prostaglandinas, y la mayoría de medicamentos son antiprostaglandínicos. ¿Y quién produce esos tromboxanos? El ácido úrico, el ácido araquidónico. ¿Y quién produce el ácido araquidónico? La carne. Tranquilo, coma lo que quiera, tomes estas pastas y tome lo que quiera. Eso no es lógico, eso no es académico ni siquiera. Entonces yo me tomo el que me quita el dolor, pero coma carne, que es la que me da el dolor. Entonces nosotros siempre hacemos un proceso de manejo alimentario. ¿Qué estamos haciendo, Raúl Andrés? Bueno, finalmente con el paciente frente a ese proceso de dolor lo que hacemos es ayudarle con un poquito de electroestimulación en una función que nos va a ayudar a mejorar circulación. Cuando mejoramos circulación tenemos un efecto analgésico, ¿sí? Entonces este efecto o este proceso siempre lo hacemos después de haber hecho todo el procedimiento con agujas, quiropraxia, a veces nos apoyamos en unos punticos de shiatsu. Antes de entrar a este procedimiento quiero explicar una cosa muy importante para que le entiendan lo que acaba de decir Raúl Andrés. Yo hago carrizo y después de haciendo carrizo yo digo, se me durmió la pierna, tengo dolor. A mí me da el dolor porque no me está entrando sangre. Cuando yo empiezo a tener otra vez el flujo de sangre, el dolor disminuye. Por eso él dice, vamos a hacer unos estímulos para que llegue más sangre al sitio del dolor. Por eso siempre cuando hay una infección o un golpe, hay unas cosas que se llama dolor, calor, rubor y edema. En general lo que está haciendo es llevar sangre. ¿Qué es lo que hace la agujita? Mandar información con más sangre. ¿Qué hizo esas ventosas? Llevar más sangre al sitio. Y cuando yo tengo más sangre en el sitio, ahí es donde empieza el proceso de autosanación. Porque es que el cuerpo, así como pega el hueso y produce la piel y produce sangre después de un accidente, el cuerpo es capaz también de manejar un dolor y de muchas otras patologías. Lo que pasa es que creemos que, o hemos caído en el error, que el sinónimo de la enfermedad y del síntoma es el medicamento. Y ahí se perdió el concepto de la autosanación. Y finalmente, de haber puesto estos estímulos de electrónicos o eléctricos, lo que se hace es un masaje final. En este caso se utilizan productos que son geles, que son calientes, que mejoran y estimulan la circulación en estos sitios, que tienen productos como el castaño de Indias, el amamelis, el arpagophytus, la bromelina de la piña, tiene también componentes del ajo, que es la capsaicina, en fin. En este caso este producto que es Fisiodol, y se aplica en esta región como masaje, y esto digamos que hace parte del manejo final de este tipo de patología. Estos pacientes requieren ciertos controles y obviamente ayudas diagnósticas de control también para ver los resultados. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Vital.